Empezamos a grabar. Eh, Saludo, mi nombre es Lewis Emiliano Pérez Batista, estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistema de Computación de la Universidad Dominicana OIM. Estoy cursando la asignatura Lógica de las Investigaciones con la profesora Coney Dotel Cole y estaré hablando sobre el reporte de resultados del proceso cualitativo, el cual eh, es una exposición narrativa donde se presentan los resultados con detalle, aunque deben obviarse los pormenores que conozcan los lectores. Por ejemplo, supongamos que representamos o presentamos a la junta directiva de un hospital una investigación sobre la relación entre un proceso de médicos y sus pacientes. La descripción del ambiente debe ser muy breve, ya que los miembros de la junta lo conocen. En el reporte de la indagación cualitativa, las descripciones y narraciones utilizan un lenguaje vivido, fresco y natural, así como un estilo más personal. Esta se desmiembra en varias partes, las cuales, por ejemplo, sus elementos son narrativa general, soporte de categorías, relaciones entre categorías y elementos gráficos. Podemos asociar esto a una narrativa general en sí del tema en el cual se está hablando, un soporte de categoría a la cual se estará hablando. Y cuando hablamos de elementos gráficos serían imágenes, etcétera. Los tipos de reportes dependen de las razones de estudio, los usuarios y lectores, el contexto de la presentación, que esta puede ser académico o no académico. Su estructura está formada por portada, índice, resumen o sumario, cuerpo de documento, referencia bibliográfica o apéndice. Dentro de sus características principales es- dependen del abordaje principal, teorema fundamenta, etnográfico, narrativo, fenomenológico, investigación, acción. En su elaboración se utiliza un estilo de publicaciones, APA, Backoven, Harvard, Chicago y otros, y se evalúa encuadre general, redacción, forma y escritura y metodología. Dentro de sus objetivos principales está describir el estudio, señalar estrategias, fundamentar el análisis y comunicar los resultados. La estructura del reporte cualitativo, esta ya se había mencionado que cada reporte es diferente por los elementos más comunes, sobre todo cuando se piensa publicarlo en una revista científica o un documento técnico académico. Es un esquema muy general son los siguientes. Dentro de su estructura tenemos portada, índice, resumen, cuerpo de trabajo. Dentro del cuerpo de trabajo tenemos introducción, revisión de literatura, método, análisis de resultados, discusión, referencia bibliográfica y apéndices. La portada comprende el título de la investigación, el nombre del autor o los autores y su afiliación institucional, o el nombre de la organización que patrocina el estudio, así como la fecha y el lugar en que se presenta el reporte. Índices. Esto es para tener una idea o una ubicación de dónde están los temas exacta con su exactitud para ir a buscarlo. Resumen. Dentro del resumen es donde se unen las partes más importantes de todo lo hablado en el trabajo. El cuerpo del trabajo es donde están ya bien estructuradas las partes de portada, resumen, texto, referencias, notas, tablas, figuras y apéndice. Dentro de esta tenemos una introducción que incluye los antecedentes, el planteamiento del problema, el contexto de la investigación, las categorías, los temas y patrones emergentes más relevantes y los términos de la investigación, al igual que las limitaciones de esta. También tenemos dentro del cuerpo del documento la revisión de la literatura. Debemos recordar que todo estudio debe vincular sus resultados con los de las investigaciones anteriores normalmente. En los reportes cualitativos se incluye la revisión de la literatura como un apartado o capítulo en sí mismo. Además, en la presentación de resultados se van comentando esto en relación con los estudios previos. También tenemos lo que es el método dentro del cuerpo de trabajo, que esta parte del informe describe cómo se lleva a cabo la investigación y concluye con textos
muestra participantes, diseño de abordaje principal y procedimientos. También tenemos dentro del cuerpo del documento lo que es el análisis y resultados. Dentro de la narrativa general se presentan las unidades de análisis, categorías, temas y patrones, descripciones detalladas y significados para los participantes, así como ejemplos ilustrativos de cada categoría. También tenemos lo que es la narrativa o historia general. Con respecto a la narración que describe los resultados, Creswell explica diferentes formas de representarla, las cuales se exponen a continuación. Primero, para cada forma de narración se emplean ejemplos del estudio de la Guerra Cristera en Guanajuato. También tenemos lo que es soporte de categorías. Como vimos, de cada categoría es necesario incluir ejemplos de unidades, como segmentos o citas textuales, tomadas de revistas o sesiones grupales, de todos los grupos o actores, de los más relevantes o significativos. Tales citas se intercalan con las interpretaciones del investigador o investigadora que resultaron del análisis. También tenemos lo que son los elementos gráficos. Al igual que los reportes cuantitativos, los cualitativos se enriquecen de ayuda de apoyos gráficos. O sea, se apoyan en los gráficos, los cuales se comentaron en el capítulo 14. Por ejemplo, dentro de estos gráficos, si lo han notado, solamente estoy utilizando gráfico en esta. O sea, le doy un poco para atrás para que lo vean. Solamente el título y hay una imagen o un gráfico semejante al título del cual yo estoy hablando. Y en base a esa imagen o gráfico, yo voy desenvolviendo o sea, desenvolviendo la exposición. Eso mismo pasa con el reporte cualitativo. También tenemos lo que son obviamente dentro del cuerpo del documento, todo lo que estoy hablando, tenemos las discusiones, conclusiones, recomendaciones e implicaciones, que esta explican recomendaciones para otras investigaciones. Se concluye un breve resumen hablando de todo lo hablado en el trabajo de investigación, futuras recomendaciones para mejoramiento del tema el cual se está exponiendo. También tenemos lo que son ya las referencias bibliográficas, que son las fuentes primarias consultadas por el investigador a lo largo del informe. Recordamos que se incluyen al final siguiendo el estilo de publicaciones APA. Son los más recomendables estos. Los apéndices, que estos resultan útiles para escribir con mayor profundidad ciertos materiales sin distraer la lectura del texto principal del reporte. Algunos ejemplos de apéndices para un estudio cualitativo serían la guía de revistas o de grupos de enfoque. Entonces, por último, tendremos la revisión y evaluación del reporte. Es conveniente que el reporte sea revisado por los participantes. De una forma u otra, ellos tienen que validar los resultados y conclusiones, indicar al investigador si el documento refleja lo que quisieron comunicar y los significados de sus experiencias. Y aún a estas alturas es posible que nos demos cuenta de que se necesitan más datos e informaciones y decidamos volver al campo. Para evaluar el reporte en términos generales sencillos, se sugiere una serie de preguntas de manera de punto de, o sea, requiere una serie de preguntas las cuales se vayan haciendo y llenando. Y dependiendo de esas preguntas y la respuesta, tú vas a saber si van a tener que volver al campo del reporte, o sea, de volver a hacerlo o no. Y hasta aquí fue mi exposición. Fue un placer.